palabra a Alexandra Roldán. Antes la voy a presentar. Ella es comunicadora social y editora. Es especializada en la coordinación de actividades de comunicaciones e incidencias para el desarrollo sostenible en asociaciones con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, instituciones académicas, comunidades de datos y el sector privado. Además, en los últimos 5 años, Alexandra ha participado activamente en la organización y planificación de eventos globales, regionales y nacionales sobre la Agenda 2030 y los ODS. Y actualmente, Alexandra se desempeña como responsable del área de comunicación del CPI, que es el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional. Ahora sí, entonces, Alexandra, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y a Liri de la Universidad Nacional de La Plata por la invitación. Es un honor poderlos acompañar en este espacio y un saludo muy especial a los colegas de la mesa y a todos quienes están conectados. Me dan un segundo, voy a compartir pantalla. Listo, ¿está viendo? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, bien, bien, muchas gracias. Entonces, como mencionó Laura, desde hace 5 años soy la coordinadora de comunicaciones de CPI. CPI es un centro de pensamiento del sur global, es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, que desde hace 17 años busca ampliar la participación de múltiples actores en las agendas globales sobre desarrollo sostenible. Y más recientemente hemos apoyado a la comunidad del desarrollo a hacer una contribución significativa al proceso de implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Esto siempre hemos buscado hacerlo en colaboración con una diversidad de organizaciones, tratando de promover un diálogo continuo entre diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, academia, think tanks, fundaciones, sector privado. Entonces, para dar inicio a esta charla que he llamado Comunicando la Agenda 2030 y los ODS, me gustaría empezar diciendo que actualmente es claro que los esfuerzos de desarrollo no están dando los resultados que la comunidad global prometió en la Agenda 2030 cuando se firmó en 2015, más en un contexto de pandemia que ha incrementado los desafíos para implementar los objetivos. Y desde el punto de vista de las comunicaciones nos preguntamos por qué ese progreso es tan lento. Y una de las principales razones que encontramos es la falta de reconocimiento de que los procesos de comunicación e información abiertos, inclusivos y participativos son un requisito previo para el desarrollo sostenible. Una cosa es cierta y es que solo cumpliremos los ODS si las personas conocen los objetivos, exigen acciones y hacen que sus líderes cumplan esas promesas. Entonces, alcanzar los ODS y lograr que la agenda nos importe a todos, que es el tema que nos convoca hoy, requiere enormes inversiones de voluntad política y recursos financieros, tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo, pero también requiere de un reconocimiento de que la comunicación es indispensable en todos los aspectos del desarrollo sostenible. Para nosotros como comunicadores es claro que para que la Agenda 2030 y los ODS tengan las mayores posibilidades de éxito, es necesario que existan actividades de comunicación y sensibilización que puedan llegar a la mayor cantidad de partes interesadas posible. Y en este sentido, es necesario para los comunicadores dar prioridad y entender qué son los ODS y la agenda, porque una vez comprendemos la agenda, podemos adecuar nuestras prácticas comunicativas y poderla comunicar mejor. Y algunas de esas adecuaciones que nos pide la agenda, que son precisamente las que estamos viendo en pantalla, pasan por lo siguiente. La agenda y los ODS nos obligan como comunicadores a comprender e interactuar con nuevas audiencias. A colaborar también con nuevos socios para poder llegar a esas nuevas audiencias. Nos piden también innovación porque de acuerdo con el contexto donde son implementados requieren de diferentes prácticas comunicativas para poder comunicarse y asimismo nos proporcionan a los comunicadores un mandato directo para crear conciencia e inspirar a las personas a creer y a luchar en el desarrollo sostenible. Y ese mandato directo es que la Agenda 2030 es de las personas, por las personas y para las personas.
Y en este punto me gustaría que profundicemos un poco en los elementos relevantes en la comunicación para los ODS. Estamos viendo tres ejes. El primero de ellos, el de visión y estrategia. Y aquí, bueno, dentro de los elementos importantes es reconocer la importancia del apoyo multiactor. Tenemos también el de generar concientización y comunicar los progresos o el proceso y el progreso. Y finalmente tenemos el de adaptar las campañas y narrativas a los ODS. Aquí me quiero detener para decir que los comunicadores debemos aprender a crear mensajes cercanos, que llamen a la acción, es decir, al comunicar los ODS es importante que los presentemos como accesibles y atractivos para nuestras audiencias. Sin embargo, hay un punto importante a tener en cuenta respecto a esto, y es que los ODS, al ser un conjunto de objetivos amplio, holístico y de largo plazo, no es recomendable caer en mensajes excesivamente simples, y eso es algo que como comunicadores debemos aprender a manejar. Y finalmente, está el llamado a motivar a través de nuestros mensajes el sentido de pertenencia frente a la agenda, porque de hecho es una noción que está en el corazón de esta, como lo acabamos de ver, es una agenda de las personas para las personas. Bueno, frente al segundo eje, que es el de contextos y alianzas, uno de sus puntos más importantes es el de entender los contextos. Debemos aquí evitar un enfoque estándar de las comunicaciones, dado que no hay dos países que tengan el mismo conjunto de circunstancias. No es recomendable prescribir un enfoque único cuando se trata de elaborar estrategias de comunicación y sensibilización. Y en este sentido, los comunicadores debemos contribuir a contextualizar los ODS a las realidades individuales para que lleguen de manera efectiva a las personas, haciéndolos menos abstractos y logrando generar una conexión con estos. Dentro de este segundo eje también tenemos el de generar alianzas de difusión para ampliar el alcance. Los comunicadores del desarrollo no solo necesitamos encontrar nuevas narrativas para describir lo que están haciendo nuestras organizaciones frente a los ODS, también necesitamos forjar alianzas, forjar relaciones, coordinar mensajes y alinear campañas con otros colegas de otras organizaciones que trabajen en departamentos de comunicación. ¿Por qué? Porque cumplir con los ODS implica un esfuerzo de toda la sociedad que requiere de la acción individual y colectiva de los gobiernos, think tanks, sociedad civil, empresas, fundaciones, academia y otros actores no estatales. De hecho, las asociaciones son una modalidad clave en la consecución de los ODS, como lo plantea el ODS 17 de alianzas. Y un tercer punto aquí es el de involucrar a la juventud. Los jóvenes son clave en las comunicaciones para los ODS. Debemos entonces reconocerlos, convertirlos en socios iguales y focalizar nuestros esfuerzos a hacerlos parte de esta agenda global. Y un tercer eje es el de herramientas de innovación, que se refiere a hacer uso efectivo de las nuevas tecnologías e innovar en la presentación de resultados. Para la presentación de los progresos en la implementación de la agenda, existen diferentes tecnologías, por ejemplo, para la visualización de datos de monitoreo y seguimiento, como los son Tableau, Mapbox, Map de Esri. Todas estas son, de hecho, tecnologías que usamos en CPI y lo que nos permiten es desarrollar herramientas muy potentes e interactivas como historias con datos, tableros de control o visualizaciones dinámicas que resultan muy eficaces para comunicar el seguimiento a la agenda. Bueno, y en este punto ya aterrizando un poco más la conversación a cómo comunica la sociedad civil la Agenda 2030, traje ejemplos de algunos recursos que utilizamos en CPI y que con el tiempo hemos detectado que son muy efectivos para poder comunicarla. Entonces, el primero de ellos son las historias con datos. Una historia con datos es un relato basado en información sobre un hecho particular que puede despertar el interés de públicos no especializados. Se caracteriza por no dejar el análisis solo en la descripción del problema, sino que cubre también qué iniciativas o acciones están en ejecución para resolver ese problema. Por esto, a través de una historia con datos es fácil crear conciencia frente a una temática y claramente los datos son esenciales a la historia. Debemos lograr comunicar efectivamente a través de ellos. Y para generar este tipo de recursos en CPI usamos las tecnologías que mencionamos anteriormente.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil estamos llamadas a comprender que es posible construir nuevos mundos a través de los datos, pero para esto es importante humanizar el dato, visibilizar las problemáticas e informar qué se está haciendo por superarlas. Los ejemplos que estamos viendo en pantalla son todas historias publicadas en Data República. Esto es un laboratorio de datos digital, es una iniciativa de CPI que cuenta con el apoyo de Telefónica. Y todas estas fueron historias publicadas en alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con un enfoque en uno o alguno de los ODS. Tenemos una historia con Academia, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, tenemos otra historia con Alianza por la Niñez Colombiana, esta es una organización de la sociedad civil, y tenemos la Desarrollo y Conflicto, que la hicimos conjunto con una fundación del sector privado, Pro Antioquia. Entonces, lo que vemos es que la publicación de estas historias son un ejemplo claro de los resultados que se pueden lograr cuando nos aliamos con otras organizaciones para comunicar el progreso que tiene el desarrollo sostenible. Otro recurso un poco más sencillo, pero muy efectivo, son los blogs y las infografías. No requieren de un proceso editorial muy extenso para su publicación, lo que nos permite informar de manera más recurrente sobre los temas del desarrollo sostenible. Tienen la ventaja de ser recursos concisos, es decir, que cumplen una función de síntesis y por lo mismo son de rápida lectura, lo que hace que se vuelvan muy atractivos para las audiencias. Los ejemplos que estamos viendo son cómo a través de infografías y blogs en CPI comunicamos la agenda. Otro recurso más son los MOOCs. Este es uno que a mí personalmente me gusta mucho. Los MOOCs son cursos en línea masivos y abiertos. Tienen la ventaja de ser plataformas de gran escala en las que pueden participar miles de estudiantes de todas las edades. Sus contenidos son abiertos, de libre inscripción y normalmente permiten certificaciones a muy bajo costo. Son 100% virtuales, de hecho muy adecuados para el momento que estamos viviendo y están disponibles desde cualquier dispositivo, por lo que son un recurso muy valioso para llegar a un público amplio de personas. Aunque es cierto que requieren un poco más de tiempo y esfuerzo en su preparación, vale la pena si podemos hacerlos, no solo por el alcance que logran, sino porque al ser herramientas de aprendizaje logran dejar instaladas capacidades e intereses en los estudiantes que finalmente se convierten en replicadores naturales de la agenda y con esto podemos empezar a incrementar el impacto y la conciencia. Entonces, el MOOC que estamos viendo es un MOOC que hicimos en CPI, que hicimos entre CPI y Data República, con el apoyo de Telefónica, SocialTIC y Conectas, es el MOOC de Periodismo de Datos para el Desarrollo Sostenible. Fue un MOOC dirigido principalmente a comunicadores, periodistas y editores de medios de comunicación que tuvieran un interés en hacer seguimiento a la agenda y a los ODS. Y principalmente su objetivo fue brindar elementos teóricos y prácticos para construir historias con datos que estuvieran enmarcadas en la Agenda 2030 y enfocadas a presentar los progresos que hay. Las cifras que estamos viendo muestran que tuvimos más de 2.000 estudiantes inscritos de varios países de América Latina y una diversidad de edades. Bueno, otro recurso más que me gustaría mencionar son las redes, pues de las redes sociales se ha hablado mucho, pero lo cierto es que democratizan el acceso a la información y cuentan con la ventaja de ser gratuitas, lo que puede resultar muy atractivo para las organizaciones de la sociedad civil que normalmente tenemos que priorizar cómo y dónde gastar nuestros recursos. Las redes sociales tienen la capacidad de aumentar exponencialmente la cantidad de personas que están expuestas a la información sobre los objetivos y también permiten mantener informadas de manera recurrente a las personas sobre los temas del desarrollo en el mundo. Estas son las 3 redes que normalmente usamos en CPI, por lo que son las que más flujo y movimiento tienen, pero pues aquí las posibilidades son infinitas, hay muchas más redes que se pueden explorar y usar. Y finalmente, un recurso mucho más tradicional son los foros, talleres, intercambios de experiencias, diálogos y conferencias. Son actividades particularmente efectivas para crear conciencia sobre los ODS porque permiten a las partes interesadas compartir información y intercambiar conocimiento de una manera mucho más integral.
Los tres ejemplos que estamos viendo son, dos de estos eventos fueron organizados por academia, el otro fue organizado por la Confederación Colombiana de ONGs. En los tres tuvo participación CPI, y lo que vemos es que los eventos son espacio multiactor clave para contactar con otras organizaciones que están trabajando temas afines a los nuestros, es decir, generar alianzas, que es lo que hemos dicho es un elemento esencial cuando se busca comunicar la agenda y crear conciencia. Entonces, para cerrar esta parte, mencionar que las herramientas de comunicación y sensibilización facilitan que las personas se relacionen con los ODS porque principalmente descomplejizan el lenguaje de la agenda, permiten hacerla más cercana, permiten despertar el interés y el sentido de pertenencia frente a esta, y lo más importante, llamar a la acción, es decir, cómo podemos contribuir para la implementación de los ODS y la Agenda 2030. Y finalmente quería traer para la conversación los retos que tenemos los comunicadores al comunicar la agenda. Probablemente son más, pero estos son los que me interesaba traer el día de hoy. El primero de ellos es que a todo el mundo le importen los ODS. Es el llamado que debemos hacer como comunicadores. La Agenda 2030 nos afecta a todos en nuestra cotidianidad, y esto es algo que aún no hemos logrado comunicar de manera efectiva. Todavía existen desafíos para hacer que los ODS sean más fáciles de entender para las personas sin caer en esa simplificación que mencionábamos al inicio. Además, debemos también tener en cuenta que, por ejemplo, si gran parte de la población no entiende o no se relaciona con los objetivos, probablemente los medios de comunicación no los van a mencionar ni a poner en sus agendas públicas como hechos noticiosos, lo cual va a incrementar la desconexión. Entonces, ahí es un reto para los comunicadores de la agenda lograr que esto cambie. Un segundo reto es comprender a las audiencias de los ODS y escucharlas, porque esto nos va a permitir diseñar campañas efectivas y elaborar mensajes atractivos y comprensibles. Los comunicadores de la agenda debemos comprender lo que los diferentes sectores saben y piensan sobre los objetivos, y también brindar a las audiencias las oportunidades de ayudar a dar forma a los programas de los ODS, porque finalmente, como lo mencionamos al inicio, las personas están en el centro de la agenda y son ellas las que deben definir ese alcance. En ese sentido, cuando los comunicadores logramos hacerle ver a las personas y a las partes interesadas que tenemos una agenda por la gente y para la gente, nos es más fácil movilizar a la acción para su implementación. Y el tercer reto, y ya con esto termino, las comunicaciones deben convertirse en una prioridad estratégica en la implementación de los ODS, y ahí el rol de los comunicadores es incentivar a que se incorpore la agenda a las estrategias nacionales de comunicación, a los programas educativos, así como a las estrategias de organizaciones no gubernamentales, y también lograr hacer un seguimiento del progreso de la participación del público en el desarrollo sostenible. Por ahora esto es todo por mi parte, muchas gracias, y le regreso la palabra a Laura. Muchas gracias, Alex.